Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre, tu palabra es clara, Señor, y poderosa. Nos disponemos ahora a escucharla, Señor. Tu palabra es clara, poderosa y contracultural, Señor. Va en contra de muchas nociones, preconcepciones, ideas que nosotros tenemos, Señor. Incluso que hemos caminado en el Evangelio ya varios años. Te queremos pedir corazones dispuestos, Señor, que esta semilla de la palabra sea plantada en corazones dispuestos, preparados, alineados a tu voluntad, Señor. Que lo que yo hable, Padre, sea de edificación y que sea la verdad. Guárdame del error, te lo ruego, Señor. Y bendícenos a nosotros, tu pueblo, que te escuchamos. Para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. J.C. Ryle fue un pastor hace cientos de años y él escribió un libro que yo creo que todo cristiano debería leer. Se llama Santidad. Así nada más, Santidad. Y en el primer capítulo, que él titula Pecado, él compara a Dios, que es santo, 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 con el ser humano, que es pecador. Y él dice que por un lado Dios está apartado de toda maldad y Dios odia el pecado. Es más, en Salmo 7 dice que Dios aborrece al impío todos los días. Todos los días. En la otra categoría estamos nosotros. Y dice J.C. Ryle, en esa otra categoría estamos nosotros, pobres criaturas ciegas, nacidos en pecado, rodeados de pecado. No tenemos cómo medir las dimensiones del pecado. El ciego no puede ver la diferencia entre una obra maestra de Rafael y la pintura en una pared del pueblo. El sordo no puede distinguir entre el sonido del silbato o el órgano de una catedral. Hay animales cuyo olor nos resulta a nosotros tan ofensivo y esos animales no tienen idea de que huelen así. Y entre ellos mismos no se molestan por su olor. Y yo creo que el hombre caído no puede tener una idea cabal de lo vil que es el pecado a los ojos de aquel Dios cuya obra es absolutamente perfecta. Estoy convencido, dice Ryle, de que nada nos asombrará tanto cuando despertemos el día de la resurrección con una nueva perspectiva del pecado y de nuestras innumerables faltas y defectos. En resumen, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? No tenemos ni idea de lo pecaminoso, sucio, vil y horrible del pecado. Porque vivimos en el pecado. Nacimos en el pecado. Como el pez nace en el agua y vive en el agua toda su vida y no se da cuenta de que está mojado, así nosotros nacemos en el pecado y vivimos en el pecado toda nuestra vida. Y no nos damos cuenta de la gravedad, la suciedad, la inmundicia, la perversidad, la pecaminosidad del pecado. Pero pecado no se llama mucho pecado en estos días, ¿no es cierto? Incluso en muchas iglesias se llama error, falla, tropezones. Una escritora, Rosaria Butterfield, escribió lo siguiente: el pecado no es un error. Un error es no tomar la calle correcta cuando manejas. Un error es un paso en falso. Un pecado, escucha esto, es traición contra un Dios santo. Eso es el pecado. Traición contra un Dios santo. Y otro hermano escribe: el pecado es un asalto a la majestad
y al gobierno soberano de Dios. De hecho, el pecado es traición cósmica. Ahora, mis amados hermanos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué habla Jesús la primera vez que menciona la palabra iglesia en su ministerio? Él quiere decir algo muy importante acerca de la iglesia en Mateo capítulo 18. ¿Y qué es lo primero que menciona Jesús acerca de la iglesia? Dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no te escucha, lleva a 1 o 2 contigo. Si no los escucha, tráelo a quién. Ayúdenme aquí, mis hermanos. ¿Tráelo a quién? A la iglesia, a la congregación, a la asamblea. Y si no escucha la asamblea, ¿qué dice? Sácalo de la asamblea. Quita su nombre de la lista de miembros. La primera mención de la iglesia local de Cristo Jesús, nuestro Señor, el fundador, Señor y dueño de la iglesia, es acerca de cómo tratar el pecado en la iglesia local. Jesús no habló de liderazgo en la iglesia, de predicación en la iglesia, de enseñanza en la iglesia, del grupo de música en la iglesia, de las luces, del techo, del aire acondicionado. Jesús no habló de nada primero y sobre todo, sino que habló de cómo tratar el pecado en su iglesia. Eso fue lo primero que Jesús habló. Imagínate la importancia que tiene eso para Cristo Jesús. Imagínate la seriedad que le da a ese tema Cristo Jesús. ¿Cómo tratar el pecado en su iglesia? Porque Él en la cruz compró su iglesia con su sangre y la lavó y la santificó para presentarse a Él mismo una iglesia santa, como una novia que se viste con un vestido blanco, hermoso, puro, precioso, y que no tiene arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Y Cristo quiere que su iglesia refleje esa pureza y esa santidad. Entonces dice, en la iglesia habrá pecado. Esto, hermano, no está a discusión. Pecaremos en la iglesia local. ¿No es cierto? Pecaremos. Y algunos de nosotros, que Dios nos libre, pecaremos seriamente y gravemente. ¿Y qué dice Cristo? Ese pecado serio y grave se debe llamar al arrepentimiento. No se puede permitir en la iglesia. Jesús tiene una política de cero tolerancia con el pecado en su iglesia. Cero tolerancia, hermanos. Cero tolerancia con el pecado en su iglesia. Porque Él quiere que la gente vea a la iglesia y diga, sí, esa gente que vive en amor unos con otros, rindiéndose cuentas, confesándose sus pecados, Santiago capítulo 5, confesándose sus pecados unos a otros y llamándose al arrepentimiento, y viven en una armonía, en un amor, y viven en santidad. Son diferentes al mundo, diferentes a lo que yo conozco. Esa gente representa a Dios. Todos conocemos personas que se dicen ser cristianos y andan viviendo en pecado sin arrepentirse, ¿no es cierto? Todos conocemos eso. ¿Y qué dice Cristo? Yo no quiero que eso sea el caso en mi iglesia. Yo no quiero que eso sea así. Porque se da mal testimonio de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Si tú dices que Dios te salvó y estás viviendo en pecado no arrepentido, ¿por qué dices que Dios te salvó? ¿De qué te salvó? ¿De qué te liberó? ¿De qué te rescató? Y había un problema en la iglesia en Tiatira, parecido al problema que había en la iglesia en Pérgamo, de la cual hablamos hace 2 semanas. Y era ese que Dios quiere que su iglesia sea santa, pero ellos habían permitido pecado
no arrepentido dentro de su congregación. Y Cristo escribe esta carta y hace una evaluación de la iglesia en Tiatira, una evaluación de la iglesia en Tiatira. Estamos en una serie de sermones en Apocalipsis, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos esto? ¿Por qué estos 3 capítulos? Solo la parte fácil de Apocalipsis, no la otra. Capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Comenzamos esta serie con un propósito, mis hermanos: mostrar al Cristo glorioso que reina en su trono, que conoce su iglesia, cuida su iglesia y guía su iglesia. Nuestra iglesia no depende de hombre, no depende del dinero que ofrendamos, mis amados hermanos. Tú puedes dejar de ofrendar y si Cristo quiere que esta iglesia siga, va a seguir, amado hermano. No depende de ti. Esta iglesia primeramente y últimamente, en instancia final, es de Cristo. Y Cristo la cuida y la cuidará según su perfecta voluntad hasta cuando Él quiera. Y dependemos de Cristo. Y ese es el Cristo que nos presenta Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Entonces veamos, mis amados hermanos, la evaluación de Jesús de la iglesia en Tiatira. Veamos en primer lugar que Jesús recuerda a su iglesia que Él les conoce y Él es su juez. Veamos en primer lugar que Jesús recuerda a su iglesia que Él les conoce y que Él es su juez. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira era una ciudad a 40 millas al sureste de Pérgamo. Recuerden, mis amados hermanos, que estas son 7 iglesias, se conocen como las 7 iglesias de Apocalipsis. Juan está en una isla, picando piedra para el Imperio Romano, y desde ahí, de esa isla, Juan manda esta carta que Cristo se la dio para las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, el orden de las 7 iglesias, comenzando desde Éfeso, es el orden que un cartero seguiría llevando correspondencia de una ciudad a otra. Hace 2 semanas vimos Pérgamo. A 40 millas al sureste estaba Tiatira. Era la ciudad más pequeñita de las 7 que se mencionan en Apocalipsis. Y era la ciudad menos importante de las 7 que se mencionan en Apocalipsis. Tiatira tenía una larga historia de ser destruida, reconstruida, destruida, reconstruida, destruida, reconstruida. ¿Por qué? Porque el único propósito que tenía Tiatira era servir como un centro de operaciones para el ejército, de manera que cuando viniera un ataque de los enemigos, Pérgamo, la otra ciudad que era más importante, tuviera una oportunidad de parar al imperio enemigo mientras ellos se preparaban. Básicamente toda la tarea de Tiatira era que la demolieran para que el ejército en Pérgamo se preparara. Una ciudad poco importante. Esta ciudad era política y culturalmente marginalizada. ¿A quién le importaba Tiatira? Pues a nadie, solo cuando venía un imperio que quería invadir las otras ciudades importantes. Ahora, miren este detalle, mis amados hermanos y hermanas. La carta de Jesús a la iglesia de Tiatira es la más extensa de todas. A la ciudad más insignificante, a la ciudad marginalizada, a la iglesia más pequeña, a esa es a la que Jesús le dedica más tiempo en Apocalipsis. Porque Cristo está interesado por todo su pueblo. No solo por las iglesias grandes, importantes, significativas, las que mandan los millones de dólares por ahí. No, Cristo está interesado en sus hijos hasta el rebaño más pequeño de iglesias locales. Cristo lo conoce, lo ama y lo guía. Económicamente, Tiatira se sostenía por el comercio de telas teñidas. Pero también Tiatira tenía todo tipo de artesanías. Y así sostenía su comercio. Este es un dato importante. El comercio en la ciudad entera estaba dominada por gremios comerciales, lo que hoy se conocería como sindicatos. Tiatira estaba llena de sindicatos por todas partes.
No sé cómo les iba con los sindicatos, pero ese era el comercio en Tiatira. Habían gremios para los tintoreros, personas que trabajaban con la piel, los curtidores, personas que trabajaban con el bronce. Habían gremios para los panaderos, etcétera, 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 etcétera. Encontrar un trabajo o ser dueño de un negocio era prácticamente imposible si no formabas parte de un gremio. Y cada gremio, escucha esto, tenía una deidad a quien ellos adoraban. Cada gremio celebraba fiestas patronales, como las de nuestros pueblos, de donde nosotros venimos, ¿verdad? Y todos los rituales asociados con esa deidad. Y todos los rituales de los que participaban los gremios de Tiatira tenían dos cosas en común: la idolatría, las comidas sacrificadas a los ídolos, y el pecado sexual. Ellos hacían orgías, fiestas de pecado sexual, donde se juntaban a tener relaciones sexuales con prostitutas de los templos. Entonces los creyentes de la iglesia se encontraban en un dilema. ¿Cuál era el dilema? O mantenían su pureza y santidad, o mantenían su negocio y su sustento económico. ¿Qué escogerías tú? O mantenían su pureza y santidad, o mantenían su negocio y su sustento económico. Es interesante, en Hechos capítulo 16 se menciona esta ciudad de Tiatira y se dice que una mujer llamada Lidia estaba escuchando el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Y Dios abrió su corazón y ella creyó a Cristo y se convirtió. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia en Tiatira, mis amados hermanos? Él se presenta así. ¿Quién escribe la carta? El Hijo de Dios, versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es la única vez que se menciona en Apocalipsis a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto habla de la deidad de Cristo. Él es trascendente, santo, juez. Y este Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego. Jesús es un Dios santo que no ve con agrado el pecado y que consume a sus enemigos. Daniel capítulo 10, versículo 6. Este es el Señor santo, glorioso y exaltado, con una mirada penetrante mirando a su iglesia. Hermanos, cuando Cristo se mueve a través de la iglesia, sus ojos penetrantes lo ven absolutamente todo. No hay nada que se escape para Cristo. No hay nada oculto delante de Él. Escucha esto. No hay secretos para Cristo. No hay. No hay. Los ojos de Jesús, como una llama de fuego, ven a través de las máscaras y de las fachadas. Él puede decirle a la iglesia: te conozco, te conozco. Yo he estado en situaciones de iglesia donde el líder de la música está engañando a su esposa con otras mujeres. Pero él sigue parándose enfrente cada domingo y diciéndole: hermanos, vamos a cantar al Señor. Y la gente dice: qué buen músico, qué buen músico. Y no importa lo escondido que tenga esa situación ese hombre, nada se esconde a los ojos de Cristo. Hermanos, yo puedo estar ahora predicándole después de pasar toda la noche pecando ayer. ¿No es cierto? Yo me vengo con mi corbatita y con mi Biblia y pongo una sonrisa aquí enfrente de ustedes y puedo ser tan descarado, tan sinvergüenza, que nadie se da cuenta. Pero Cristo lo ve todo. No hay secretos para Él. No hay secretos para Él. No lo podemos engañar, no podemos burlarnos de Él. Como Pablo dice en Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. No se engañen. Si tú llevas una vida secreta, ¿qué te dice la palabra hoy?
que Cristo con sus ojos como llama de fuego mira todo, examina todo, conoce todo. No hay nada que se esconda de la mirada de Cristo. Pero no solo eso, Jesús tiene pies semejantes al bronce bruñido. En los tiempos antiguos, cuando un rey conquistaba un reino, el perdedor se arrodillaba o se tiraba al suelo delante del rey vencedor, y este rey vencedor ponía su pie sobre el cuello del otro rey para demostrar su victoria. Vencí. Te vencí. Y Cristo se presenta aquí a la iglesia en Tiatira y a la iglesia, Palabra de Vida, como el juez que viene a vengarse de sus enemigos con autoridad. Los pies de Cristo, como el bronce bruñido, aplastarán a cualquier oponente. Lo harán pedazos. Cristo es el rey que tiene poder y autoridad para aplastar a sus enemigos, para aplastar a sus enemigos. Veamos en segundo lugar, mis amados hermanos, que Jesús conoce la fidelidad de los verdaderos creyentes en su iglesia. Jesús conoce la fidelidad de los verdaderos creyentes en su iglesia. ¿Qué les dice Cristo a la iglesia en Tiatira? Miren conmigo, mis amados hermanos. Versículo 19. Jesús dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús mira y conoce su iglesia perfectamente, y Él conoce las obras de la iglesia, el trabajo arduo de la iglesia, el amor de esta iglesia. La fe también, y esa fe se refiere aquí a fidelidad. Esta es una iglesia fiel. El servicio de la iglesia y la paciencia o perseverancia de los creyentes verdaderos en Tiatira. Hay hombres y mujeres dentro de esta iglesia que se han mantenido fieles. Hay hombres y mujeres dentro de esta iglesia que aún en medio de una ciudad de pecado, luchando con su sustento día a día, porque como no adoraban a dioses falsos, entonces los despedían de los gremios o dejaban de hacer negocios con ellos. Aún en esas condiciones más difíciles, se habían mantenido fieles, perseverando desde su conversión al Evangelio. No habían contaminado sus vidas con pecado, con maldad. ¿Y qué les dice Cristo? Yo conozco tus obras, yo conozco tu fidelidad, yo conozco tu amor. Yo no me olvido de ti. Yo sé que estás ahí metido en ese lugar que está dominado por el pecado y por Satanás. Yo no me olvido de ti. Y Jesús les dice: yo no me olvido tampoco que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, Jesús les dice: yo conozco tu crecimiento espiritual. Tus obras postreras son mayor que las primeras. Has crecido espiritualmente. Ha crecido en amor, ha crecido en obras, en trabajo por el Señor, ha crecido en fidelidad al Señor, ha crecido en servicio al Señor, has crecido en perseverancia o paciencia. Pero esa era la minoría. Ese era un grupito pequeño dentro de la iglesia. Porque la mayoría de gente dentro de la iglesia estaban en otra sintonía. Ellos tenían otra estación de radio tocando. Ellos tenían otro canal. ¿Cuál era el canal de este otro grupo mayor, más grande? Quizás los que tenían la autoridad en la iglesia. Veamos en tercer lugar entonces, mis amados hermanos, cómo Cristo pasa de hablar a la minoría de creyentes fieles en esta iglesia a la mayoría de los creyentes en esta iglesia. Veamos en tercer lugar que Jesús odia el pecado que su iglesia tolera. Jesús odia el pecado que su iglesia tolera. Versículo 20, hay un pero ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué era? ¿Qué era lo que Jesús tenía contra esta iglesia? Que toleras
a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra tolerar, mis amados hermanos, todos la conocemos, ¿no es cierto? Permitir, consentir algo. La iglesia en Tiatira estaba consintiendo a una mujer que Cristo llama Jezabel. No es probable que ese fuera su nombre literal, porque Jezabel en la historia de Israel tenía una fama horrible. No puedo concebir a un padre llamándole Jezabel a su hija. Es como en el día de hoy tú le llames Judas a tu hijo. Hola Judas, ¿cómo estás, Judas? ¿Tú fuiste el que traicionaste y entregaste a Jesús? Judas el traidor. ¿Tú le pondrías Judas a tu hijo? Yo no. Por lo menos yo no. Jezabel fue una reina del Antiguo Testamento, la esposa de un rey. Pero más ella era el poder detrás del trono. Ella tenía, como decimos en mi país, el sartén por el mango. Ella era la que mandaba. Su esposo era títere de ella. Era una mujer infame, perversa, malévola. Un instrumento de Satanás para maldición de Israel. O sea, si Cristo dice, iglesia, ustedes están tolerando a una Jezabel, es un lío serio. Seguramente esta mujer que estaba en Tiatira no se llamaba Jezabel, pero Jesucristo le atribuye ese adjetivo de ser una mujer perversa, porque estaba guiando al pueblo de Dios a pecar contra Dios, como lo había hecho Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora, tú te preguntas, ¿quién era esa Jezabel? Para conocer la historia, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Después, obviamente, regresaremos a Apocalipsis 2. Pero tenemos que ver algunos detalles de la vida de esta mujer, mis amados hermanos, para entender este pasaje en Apocalipsis, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 16, y voy a empezar leyendo en el versículo 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dios odia la idolatría, mis amados hermanos. Él dice a través del profeta: yo mi gloria no la comparto con nadie. De los 10 mandamientos, el primero es: no tengas dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna cosa creada. Dios odia la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es mentira. No hay otros dioses. No hay otros dioses, solo Jehová de los ejércitos. Solo nuestro Dios es Rey y Señor de todo. ¿Y qué hizo esta mujer? Incitó a Acab, su esposo, para poner altares para adorar a Baal y a Acera en Israel. Baal era un dios cananeo asociado con tormentas de lluvia y fertilidad. Los rituales del culto a Baal incluían automutilación. Se mutilaban sus cuerpos los adoradores de Baal. Y orgías perversas, pecados sexuales horribles. Israel había sido culpable de adorar a Baal en el pasado, pero Jezabel y Acab convirtieron
la adoración a Baal es la religión oficial del reino. El nombre de Jezabel, escribe un pastor, se convirtió en sinónimo de los peores males de la religión falsa y de la corrupción del pueblo de Dios. En 1 de Reyes 18 vemos cómo Jezabel mata a profetas de Dios, los estaba buscando para matarlos. 1 de Reyes 19 vemos cómo Jezabel amenaza al profeta Elías con muerte. Y amados hermanos, Elías era valiente, ¿eh? Elías era un hombre muy valiente. Se enfrentó él solo contra 450 sacerdotes de Baal. Él solo. A mí me gusta ir a predicar cuando algunos de ustedes están ahí, especialmente en funerales, mis hermanos, de no cristianos, porque como que agarro valor, ¿verdad? Agarro valor. Y cuando estamos compartiendo el evangelio, lo hemos compartido en ocasiones anteriores, me encanta que ustedes estén ahí porque cuando yo estoy hablando o cualquier otro está hablando, los demás decimos, sí, así es. Mira, préstale atención a lo que él está diciendo. Pero cuando uno está solito ahí, hermano, ay, Señor, es que da como miedo, ¿verdad? Pero Elías se enfrentó él solo contra 450 sacerdotes de Baal. Y no solo eso, contra el pueblo entero. Y él estuvo ahí parado y oró. Y cayó fuego del cielo y consumió un altar en el monte Carmelo. Y después la reina Jezabel le dijo, te juro que hoy te mato. ¿Y qué hizo el valiente Elías, hermanos? Se fue huyendo a una cueva. Temblando de miedo, las rodillas le pegaban la una con la otra. Por las palabras de una mujer perversa. Por las palabras de una mujer perversa. 1 de Reyes 21 hay una historia trágica. Nabot tiene una viña, está cerca del palacio del rey. Y el rey, que era como un teenager rebelde y consentido, el rey dice, ay, yo quiero esa viña. Si no me la dan, me enojo. Y Nabot dice, no te la puedo dar porque es herencia de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y yo se la voy a heredar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, etc. Y el rey dice, pero la quiero. Y se fue a meter al cuarto a llorar, triste. Sí, así como un niño consentido. Así como tu esposa o como tu esposa. Así, cuando no le dan lo que quieren, se van a meter al cuarto enojados y lloran. Así. Es una señal muy clara de inmadurez, egoísmo y pecado en el corazón. Muy clara. Muy clara. Y no estamos exentos de esa actitud, mis amados hermanos. Cuando no me dan lo que quiero, me voy a meter a mi cuarto enojado. Sí. Hay adultos que viven así. ¿No es cierto? Eso requiere llamar a las personas al arrepentimiento, mis hermanos. Llamar a las personas al arrepentimiento. Personas llenas de sí mismas, que quieren que el mundo viva para ellos, que el mundo viva para servirlos a ellos, que el mundo gira alrededor de ellos. Pero ese es otro tema. La reina encuentra al rey llorando en su cuarto porque no le dieron el terreno que él quería y le dice, no te preocupes. Juntó a unas personas que eran testigos falsos, dijeron, Nabot blasfemó contra Dios. Le hicieron un juicio falso, casi como el que le hicieron a Cristo, y lo mataron. Entonces el rey Acab se quedó con el terreno de Nabot. Un justo judío piadoso que no tenía ni deuda ni crimen. Murió por toda la trama que planificó Jezabel. Vamos a 1 de Reyes 21, mis hermanos, y ahí vemos en los versículos 25 y 26 el resumen de la vida de esta mujer. 1 de Reyes 21, 25, dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. El poder que tiene la esposa es algo increíble.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Cómo murió esta mujer? Estaba toda maquillada para recibir a un guerrero, si no me equivoco, llamado Jehú. Cuando llegó Jehú, vio hasta arriba la torre y dijo: ¿quién está conmigo? Y apareció uno ahí, la empujó a la mujer y cayó desde la torre. Se reventó el cuerpo ahí. Y dijo Jehú: no la toquen, déjenla ahí. Ya después vendremos a enterrarla. Y después de que se fueron a comer, dijo: ahora sí vamos a enterrar a esa mujer porque era reina. Cuando llegaron, los perros salvajes se habían comido sus carnes y solo estaban sus huesos. Bajo profecía, a través de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, ella moriría así. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2, mis amados hermanos. Y vamos a leer otra vez el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel. Ahora sentimos el peso, mi amado hermano, mi amada hermana, del problemita que tienen los hermanos de Tiatira. Una mujer violenta que había tomado autoridad dentro de la iglesia, que es una cosa que no debe suceder por ningún motivo dentro de la iglesia de Cristo, que las mujeres tengan puestos de autoridad. Esa mujer había tomado tanto control como la Jezabel del Antiguo Testamento. Era el poder detrás del trono. Y esta mujer estaba completamente en contra de Dios, viviendo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Se creía profetisa, enseñaba a la iglesia, lo cual está estrictamente prohibido por Dios, que una mujer enseñe a la congregación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo y a los Corintios? No permito que la mujer enseñe en la asamblea. Las mujeres que predican están deshonrando el nombre de Cristo, están contra Dios, están rebelándose en contra de Dios, están ignorando los claros mandamientos de Dios en su palabra. Por cierto, un paréntesis, solo un paréntesis nada más. Mi esposa, las esposas de los pastores, no son pastoras. No son pastoras, son esposas del pastor. Ellas no tienen ministerio pastoral, ellas no tienen oficio pastoral, ellas no deben ser demandadas a hacer trabajo pastoral, tarea pastoral. ¿Cuál es su ministerio? Su hogar, su esposo, sus hijos. Y si les queda tiempo, otras cosas. Nunca permitamos, iglesia, que las esposas de los pastores deshonren a Dios descuidando sus hogares por servir a la iglesia. Nunca. Es rebeldía a la palabra de Dios que una mujer sea pastora o predicadora en la iglesia. Y esa rebeldía produce caos en la iglesia. Caos. No, pastor, pero es que yo conozco una iglesia que tiene una pastora y esa iglesia está muy bonita, muy buena. Pues no tienen pastor. No tienen. Están en total y absoluta rebeldía contra Dios. Esta mujer Jezabel estaba influenciando a la iglesia de manera que los miembros de la iglesia estaban participando de la vida de idolatría y pecado sexual de la ciudad. Y aquí aprendemos algo muy importante. Lo que es aceptable para la sociedad fuera de la iglesia, muchas veces, la mayoría de las veces, es aborrecido por Cristo. Lo que la sociedad celebra muchas veces, Cristo lo aborrece, Cristo lo rechaza. Y miren hasta dónde se extiende la misericordia de Dios. Dice así, sigo leyendo para ustedes el versículo 20. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Dios no tolera el pecado sexual, mis amados hermanos. Dios no tolera el pecado sexual. Pero Dios aún a esta mujer le dio tiempo para que se arrepintiera. Amados, leyendo este pasaje yo me quedé frío con la misericordia de Dios. En lugar de destruirla de inmediato, en lugar de hacer las cenizas enviando fuego del cielo, le dio tiempo para que se arrepintiera, para que cambiara el rumbo. Eso significa la palabra arrepentimiento, cambiar el rumbo. Dejar la idolatría, dejar el pecado, venir a Cristo, vivir para Cristo. En lugar de caminar hacia el pecado, darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Eso es lo que es arrepentimiento. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de su pecado. Y Dios tiene paciencia y espera y da tiempo. Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quería arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué, mis amados hermanos? Pregúntate, ¿por qué esta mujer no quería arrepentirse de su fornicación? Porque amaba su pecado. Todas las personas que no se arrepienten de su pecado y vuelven sus rostros a Cristo, no se arrepienten no por falta de evidencias, no por falta de seguridad de que Cristo y el Evangelio son la verdad. No. No es porque no le ha hablado a aquel inteligente de la iglesia que sí le tiene que hablar. No. Es porque no quieren arrepentirse y aman su pecado, abrazan su pecado. Escucha esto, mi amado hermano y hermana. Toda persona que no se arrepiente y viene a Cristo no tiene un problema intelectual. Tiene un problema moral. Aman su pecado y odian a Dios con todo su corazón. Y no quieren someterse al reinado de Dios en sus vidas. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, tú empiezas a odiar el pecado que antes amabas y a amar al Dios a quien antes odiabas. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. No es perfección, mi amado hermano, amada hermana. No es que tú vas a dejar de pecar milagrosamente. Oh, mira, ya soy santo. Total y absolutamente santo, como Cristo, sin pecado. No, no es eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un cambio de dirección. Amado hermano, amada hermana, toda persona que se encuentra con Cristo cambia. Toda persona. A veces hay cambios lentos y tú vas luchando ahí con el pecado y vas viendo a otros creyentes que van más rápido que tú. Eso es válido. Mientras otros van corriendo, tú te vas arrastrando. Y tú ves a otros que se parecen más a Cristo y tú estás deforme todavía. Cristo está moldeándote todavía a su imagen. Pero hay cambios. Hay cambios. Hay transformación, nuevos deseos, nueva voluntad, nuevos planes, nuevas metas, nuevos anhelos, nuevos afectos. Arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar el rumbo de tu vida. Yo le he dado tiempo, dijo Cristo, a esta mujer para que cambie el rumbo de su vida, pero ama el pecado, ama lo que hace a tal punto de que prefiere el pecado que a mí. Le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Pero ese tiempo se agota. Ese tiempo llega un momento donde se termina. Miremos en cuarto lugar que Jesús declara su veredicto sobre los falsos maestros y falsos creyentes. Veamos en cuarto lugar que Jesús declara su veredicto sobre los falsos maestros y falsos creyentes. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Dios muestra paciencia y misericordia, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Y mucha, abundante, pero tiene un límite. Hay un límite. Si tú estás aquí hoy y no has creído en Cristo como tu Salvador, Dios te dice, arrepiéntete. Y hoy te está dando una oportunidad. Hoy te está dando una oportunidad.
Y si tú dices, no, otro día, mañana, en otro tiempo, tú no sabes si vas a tener esa oportunidad, porque Dios te la está dando ahora. No la desperdicies, no la tires. Dice Dios a través de los profetas, búsquenme mientras pueda ser hallado. Llámenme en tanto estoy cercano. Deje el hombre sus caminos y búsqueme. Venga, yo lo voy a recibir. Pero hazlo hoy, no mañana, no cuando sientas bonito hacerlo. Yo he platicado con creyentes que me dicen, pastores, pero es que todavía no siento. No con creyentes, con personas que no son creyentes. Es que no siento. Mira, yo me acuerdo aquel día que yo sentí rico y sentí bonito y tenía ganas y todo, pero ya no he vuelto a sentir eso. El arrepentimiento no es un sentimiento. Tú decides seguir a Cristo, convencido de que Cristo es el que puede perdonar tus pecados. Un día ya no habrá oportunidad. ¿Y qué dice Cristo? Yo la arrojo en la misma cama donde practica sus inmoralidades y pecados sexuales. Ahí va a quedar enferma. ¿Y cuál es el punto, mis amados hermanos? La voy a enfermar y la voy a matar. Y no solo ella, sino voy a traer gran tribulación sobre los que con ella adulteran. El pecado es algo serio. Y en la iglesia de Cristo no podemos nosotros ir en contra del Cristo de su iglesia. Si a Cristo le desagrada el pecado, a nosotros también nos debe desagradar el pecado. Si Cristo trata con el pecado dentro de su iglesia, nosotros también tenemos que tratar con el pecado en la iglesia. Con paciencia, con misericordia, con mansedumbre, como dice Gálatas 6:1, pero tratar con el pecado. Tratar con el pecado. Con el pecado grave, serio, no arrepentido, se tiene que tratar con él. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Hablamos de las promesas, ¿no es cierto? Esta es una promesa de Cristo. A esta mujer yo la voy a tirar en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella y a sus hijos, o sea, los frutos de su vida, los frutos de sus enseñanzas, yo heriré de muerte. ¿Cuál es la promesa de Cristo aquí? Yo mismo los voy a matar. Yo mismo los voy a matar. Y todas las iglesias, este es el propósito de Cristo, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo promete, voy a poner a Tiatira como un ejemplo para todas las iglesias. Voy a hacer tal estrago y tal muerte que todas las iglesias van a decir, ¿y la iglesia de Tiatira has escuchado aquella? Oh, sí, mira, ¿te acuerdas de aquella, de la Jezabel? Sí, pues Dios la mató y también mató a los seguidores de ella y todos los frutos de la vida de ella también los mató. Dios piensa sacar todo el pecado de esta iglesia a la luz. Dios piensa castigar a los perversos de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere impartir temor en las otras iglesias para que las congregaciones, escuchen esto, mis amados hermanos, para que las congregaciones no jueguen con el pecado como una serpiente venenosa. ¿Tú no juegas con una serpiente venenosa como si fuera un cachorrito amable? ¿No es cierto? Tú no tomas una serpiente venenosa y la empiezas a acariciar y te la pasas por el cuello. Tú no haces eso. ¿Qué haces tú con una serpiente venenosa, amado hermano y hermana? ¿Qué haces tú? Hace poco un hermano que trabajaba en mantenimiento de edificios me enseñó una foto, una serpiente así grandísima y no me dijo, fíjate que empezamos a jugar con ella y le lanzábamos una varita y ella la traía y venía con nosotros. ¿Qué me dijo él? Tomamos un machete, el más grande que hubiera, y le arrancamos la cabeza. Eso se hace con el pecado en la iglesia. ¿Qué hacen los doctores con el cáncer? En el cuerpo. No dice, mira qué bonito, tienes como una masa ahí adentro de tu cuerpo. Nos vemos el próximo año. A ver qué pasa. ¿No? ¿Qué hacen los doctores? Abren
y sacan todo lo que hay ahí. Amados, yo no digo que es fácil tratar con el pecado en la iglesia de Cristo. Da miedo, especialmente con las Jezabeles que aparecen por ahí. Dan miedo y a uno le tiemblan las piernas y uno dice, ay Señor, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Sí? Da miedo. La gente endurecida en su pecado es dura de tratar, mi hermano. La gente que no se quiere arrepentir es dura de tratar. Pero no puedes jugar con el pecado. ¿Qué está en juego? La pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia y, más importante, la gloria de Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Es fácil reprender al hermano? Pues por supuesto que no. ¿A quién le gusta ir a reprender a su hermano? Hay padres que ni a los hijos se atreven a reprender, no digamos al hermano. Está grandotote ahí, bien imponente, intimidante, y uno dice, ay, y como le digo, no, hola hermanito, nos vemos. No, dice Cristo, tienes que tratar con el pecado. No le des lugar al pecado. Satanás está buscando meterse de alguna manera a las iglesias, y que Dios libre a los hombres de esta iglesia, que Dios libre a las mujeres de esta iglesia de pecado. Pero cuando, no si, cuando, no es un condicional, sucederá, mis amados hermanos. Alguien caerá en pecado aquí. Cuando alguien caiga en pecado, que insulta el nombre de Cristo, ofende el nombre de Cristo, le quita la pureza a la iglesia, le quita la santidad de la iglesia, sea uno de los pastores o quien sea, la iglesia tiene que tratar con el pecado. Y rápido. No le busque excusas a ese tema. No lo dilate. De inmediato. Y yo les quiero aplicar esto a todos los miembros de la Iglesia Bautista, Palabra de Vida. Hermanos amados, es por nuestro bien que la iglesia debe tratar con el pecado. Porque el pecado destruye vidas, destruye familias, destruye matrimonios, destruye hogares. Si alguien llega a reprenderte por tu pecado, no lo rechaces, mi hermano, porque es por tu bien. Es por amor. Ten una actitud de recibir la reprensión, no de rechazar la reprensión. Es difícil, mis amados hermanos, pero lo tenemos que hacer para la gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Porque yo prefiero enfrentarme con mi hermano que me ama que con el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego y con pies como el bronce bruñido que viene a despedazar a sus enemigos. ¿No es así, mi hermano? ¿Qué prefieres tú? Que en amor te guíen, te exhorten, te reprendan según la necesidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué de aquellos que aún permanecen fieles en la iglesia? ¿Qué de aquellos que se mencionaron en el versículo 19? Veamos en quinto lugar que Jesús anima y exhorta a sus fieles seguidores. Jesús anima y exhorta a sus fieles seguidores. Leo el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo para que yo venga. ¿Qué significa eso de las profundidades de Satanás? Bueno, era una filosofía que algunos creen que es la filosofía gnóstica. La filosofía gnóstica es una filosofía de dualismo. Lo que hagas con tu cuerpo es diferente a lo que hagas con tu espíritu. Tú puedes hacer lo que sea con tu cuerpo y no va a afectar espiritualmente tu relación con Dios. Entonces ve, come, bebe, emborráchate, ten relaciones sexuales con quien quieras tener relaciones sexuales. No importa, porque eso no afecta tu comunión con Dios. ¿Y qué dice Cristo aquí? Esa filosofía es de Satanás. Esa filosofía es de Satanás. Lo que tú haces con tu cuerpo es muy importante para tu relación con Dios. ¿Qué le dice Jesús? No os impondré otra carga. No hay más que decir, sino que perseveren, sigan caminando por donde están caminando. Imagínate tú en una iglesia en Tiatira, solo hay una iglesia.
No hay miles y miles y miles y miles como en Tampa. O sea, ahí está la iglesia, ahí están reunidos los hermanos y tú dices, wow, ahí está la Jezabel. ¿Y dónde me voy? ¿Dónde me reúno? ¿Dónde me congrego? ¿Y qué les dice Cristo? Sigan caminando fielmente delante de mí. Una situación muy complicada para estos creyentes. Perseveren, manténganse fieles, manténganse firmes aún en medio de esa iglesia. La carrera cristiana, la vida en Cristo, no es una carrera de 100 metros planos que tú corres en un sprint y terminas. No, la carrera cristiana es un maratón. Comienzas a correr y sigues a buen paso, a buen ritmo, a buen paso, a buen ritmo. La carrera del cristiano no es un microondas. Póngale ahí rapidito 1 minuto y ya está caliente. No, es más un horno que tú le dejas primero calentándose y después va cocinando la comida con tiempo, lentamente. ¿No es cierto? Un pastor dice, el Señor siempre conoce a los suyos en medio de la vil corrupción en Tiatira. Dentro de una iglesia que estaba corriendo al infierno, todavía había algunos fieles. Yo estoy convencido de que en la iglesia más perversa de este mundo, ahí Cristo tiene algún seguidor. De alguna manera, Dios logra salvar por medios que nosotros no usaríamos a sus escogidos para su gloria. En sexto lugar, para terminar, veamos que Jesús hace una promesa para quienes perseveren en la piedad. Versículo 26, al que venciere, a los que perseveran hasta el fin, que son los verdaderos creyentes, porque todo verdadero creyente perseverará hasta el fin, mi amado hermano. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermano, ¿qué es esta promesa? Regirá o pastoreará con vara de hierro. Esta promesa es compartir autoridad junto con Cristo de gobierno en su reino. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Esta vida de lucha en contra del pecado, esta vida de fidelidad al Señor tiene una cumbre, un clímax. ¿Cuál es? Reinar junto con Cristo. Pero no solo eso. Dice Jesús, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? En Apocalipsis 22:16 dice que la estrella de la mañana es Cristo mismo. ¿Qué está prometiendo Jesús aquí? Yo me daré a mis fieles seguidores que se han mantenido aún a pesar de la suciedad en medio de ellos. Vale la pena vivir en pureza y buscar la pureza como congregación, mis amados hermanos. Cristo mismo es el premio. Cristo mismo es el premio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no solo es para los hermanos de Tiatira en el siglo I, esto es para la iglesia de Cristo a través de la historia. Mi oración es que Dios guarde nuestra iglesia en pureza y santidad para que otros vean aquí adentro y digan, esa iglesia es diferente al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas la verdad de quiénes somos, quién eres tú, cómo podemos estar reconciliados contigo a través de Cristo Jesús, tu Hijo. Padre, gracias por la iglesia Palabra de Vida. Gracias porque ninguna situación trágica de pecado, de maldad, de rebeldía de alguno de los miembros ha venido, Señor, a nuestra congregación. Hemos tratado con algunas situaciones, Señor, pero nada como lo que estaba viviendo la iglesia en Tiatira. Incluso nada como muchas cosas que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Gracias por esa paz que tú nos has dado en estos primeros 3 años, Señor. Pero te pedimos valor, porque vendrán cosas que tendremos que tratar, Señor, como iglesia. Te pedimos valor
disciplina, prontitud, en lugar de procrastinación. Danos diligencia, intencionalidad para tratar con cualquier situación que surja, que comprometa la pureza de la iglesia, Señor. Nuestro anhelo es que Cristo sea glorificado cuando otras personas vean la iglesia, incluso aquellos que no te conocen, y digan, esa iglesia es diferente al mundo. Ahí hay un oasis de hombres y mujeres que te aman, que te siguen y que viven para ti. Guárdanos en santidad, Señor. Guarda a los hombres de esta iglesia en pureza en sus matrimonios o en sus vidas de soltería. Guarda a las mujeres de esta iglesia, Señor, en sumisión a ti, a tu palabra. Guarda a los jóvenes de esta iglesia, Padre. Señor, que no seamos engañados con el pecado, porque el pecado solamente destruye. Sería necio pensar que todos los que están aquí conocen a Cristo como su Salvador y Señor. Por eso yo te quiero hablar a ti en esta tarde. Si tú estás aquí y no te has arrepentido de tu pecado, de tu maldad, yo te ruego que hoy te arrepientas de tu pecado. Que reconozcas que Dios te creó, que es el dueño de tu vida y que no puedes seguir viviendo en rebeldía ante Él y no sufrir las consecuencias. Hay consecuencias para una vida lejos de Dios. Por eso te ruego hoy que te arrepientas de tu pecado, le des la espalda a tu pecado y vuelvas tu rostro a Cristo hoy. No mañana, hoy. Puedes hacer eso en una oración a Dios. Decirle, Dios, yo reconozco mi maldad, mi pecado, pero creo que Cristo Jesús en la cruz murió y resucitó al tercer día para darme libertad del pecado. Creo en Él y le entrego mi vida por completo. Si tú entiendes que Dios ha hablado hoy a tu corazón, yo te ruego que te acerques conmigo, con este servidor o con cualquier otro creyente maduro que te pueda dirigir en tu caminar con Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Aplica tu palabra con tu poder en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. El bien de esta iglesia y la fama de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.